Bueno, lo que nosotros queríamos contar, aparte de la historia personal que habla de José Antequera, mi padre, que fue asesinado el 3 de marzo de 1989, siendo dirigente nacional de la Unión Patriótica, queríamos, aparte de eso, ampliar y dar a conocer lo que era en sí la historia de la Unión Patriótica, ¿no? Que es un movimiento que surge de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur en 1984. La importancia de ese movimiento es que es el resultado material y palpable de un acuerdo de paz en Colombia, ¿no? Algo que se había buscado durante muchísimos años y que es un movimiento que aglutina muchísimas corrientes diferentes, tanto Partido Comunista como Partido Conservador, Partido Liberal, mujeres, estudiantes, grupos indígenas, y es un movimiento que tiene muchísima aceptación en todo el país. De hecho, bueno, alcanzó a tener 2 candidatos presidenciales y una votación increíble en cuanto a representantes locales y regionales, ¿no? Entonces, lo importante era dar a conocer como una alternativa de paz, un movimiento que tuvo tantas esperanzas en la gente, pues fue aniquilado y fue exterminado precisamente porque representaba una opción diferente para la democracia en Colombia. Es también como enseñarle al mundo que el conflicto en Colombia tiene otra cara, va mucho más allá de lo que hoy en día se llama narcoterrorismo y todas estas cosas, ¿no? Es un conflicto muy complejo que necesita una visión hacia atrás y necesita como una recapitulación de las cosas que han pasado para poder llegar algún día a la consecución de esa paz que todo el mundo está buscando. El caso de la Unión Patriótica es muy significativo precisamente porque a pesar de que han sido más de 5.000 las personas asesinadas, desaparecidas, exiliadas, torturadas, ninguno de estos casos tiene condena. Ahora, hace poco, se dio solamente pues, como una, que es la más conocida, que es el caso del senador Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado en el 94. Su caso tuvo que ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en Colombia no hubo forma de que se hiciera justicia. Y en este momento el Estado colombiano fue condenado por el asesinato de Manuel Cepeda, ¿no? Entonces es una ventana que se abre quizá para luchar contra la impunidad que cobija al resto de miembros de la Unión Patriótica. Sí, es una denuncia, evidentemente, porque lo que se pretende, aparte del reconocimiento de lo que significó ese movimiento para Colombia, es que las víctimas tengamos derecho a una reparación y a conocer la verdad del por qué han pasado todas estas cosas y sobre todo que no vuelva a suceder, ¿no? Una garantía de que esto no pueda volver a suceder en el país. Si para nosotros es difícil comprender lo que pasa en Colombia y comprender el conflicto en el que vivimos desde hace tantos años, en España, que es un país tan cercano a Colombia, y en el resto del mundo, hay un desconocimiento total de lo que realmente pasa en Colombia, ¿no? Lo que llega aquí son pinceladas de lo que pasa, a veces una toma guerrillera, a veces la desmovilización de algún grupo paramilitar, a veces muchas noticias de narcotráfico, pero en sí la gente no puede articular todos esos elementos que componen el conflicto y no puede conocer más allá de lo que pasa en Colombia. Y yo creo que con este caso, que es solamente una muestra de todo lo que pasa en Colombia, pues la gente puede ver y puede conocer un poco más la realidad del conflicto colombiano. El cine es una gran herramienta para, no sé si para hacer justicia, pero por lo menos para construir memoria y para construir la propia historia de un país tan complejo como Colombia. No solo esta historia, todas las historias que se puedan contar y que puedan explicarle al mundo lo que pasa, son como múltiples voces que construyen la historia del país, ¿no? Yo creo que cuantos más trabajos se puedan hacer contando, bien sea el caso de la Unión Patriótica o el caso del desplazamiento forzado o el caso de las desapariciones o a lo mejor lo que pasó hace muchos años con el Palacio de Justicia, en fin, son tantas las cosas que pasan que ojalá hubiera un registro audiovisual de cada una de esas cosas contadas por sus propios protagonistas, porque creo que es la única forma de construir historia a múltiples voces, que es lo que realmente le hace falta a la historia de Colombia. Ahora que vivo aquí en España desde hace 9 años, creo que gestionar la paz también es muy complicado.
La guerra es una cosa muy rentable, pero gestionar la paz es también complicado. Muchas veces te das cuenta cómo para que haya paz en un sitio tiene que haber guerra en otro. Creo que por paz se ha entendido la ausencia de conflicto armado y creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que requiere un gran paso de reconciliación, de perdón, pero de un perdón respaldado por los responsables, no un perdón que nos tengamos que inventar quienes hemos sufrido violaciones a los derechos humanos, sino algo realmente mutuo entre victimario y víctima, por llamarlo de alguna forma, aunque esas palabras no me gustan mucho. Así que bueno, en España yo creo que saben un poco más de eso. Aquí han sufrido una situación muy grave con todo el tema de la guerra civil, del franquismo, y hoy en día se puede decir que se vive en paz, aunque todavía queda algo ahí todavía sin resolver, como el tema de ETA, por ejemplo. Pero más allá de la ausencia de conflicto armado, la paz no sabría definírtela. Creo que es algo que se construye entre todos. Por lo menos creo que se parte de la base en la que todos tenemos que poder participar para poder construir paz.